Hoy continuamos con el versículo 20, capítulo 18 de Levíticos. Acuérdense que vamos estudiando este capítulo versículo por versículo. Y hoy vamos a quedarnos a meditar en este versículo, ya que del 21 en adelante cambia el pensamiento. Entonces vamos a leer la Biblia dentro de su pensamiento. Y la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Siéntese, por favor. En esta tarde vamos a meditar sobre este texto, mis amadas hermanas y hermanos. Y este texto está hablando acerca de la santidad en las relaciones matrimoniales. Ese texto habla de la santidad del matrimonio. Es el mensaje y el propósito de esta ordenanza. Que los creyentes, que los hijos y las hijas de Dios aprendan a cuidar y a mantener la santidad en el matrimonio. Esta instrucción de Dios de Levíticos 18:20 es un recordatorio del sexto mandamiento de no adulterar, que está en Éxodo 20. Esta orden de Dios tiene como fin conservar el pacto de santidad y fidelidad en el matrimonio de los creyentes. El matrimonio en los creyentes es muy importante porque expresan el pacto de Dios y su pueblo. Dios tiene un pacto eterno de fidelidad con los creyentes. El matrimonio de un hombre y una mujer es la figura perfecta que representa esta realidad espiritual. El varón unido a su mujer en un pacto de matrimonio es figura del Señor Jesucristo y su iglesia unidos en la vida del nuevo pacto. Por ello, para Dios, el matrimonio es muy importante. De hecho, tanto valor tiene el matrimonio de un hombre y una mujer, que Dios tiene promesas especiales de bendición exclusivas para los que están unidos en matrimonio. Hay muchas bendiciones en la Biblia. Hay bendiciones generales para todos, casados o solteros, pero para los que estamos casados, para los que tenemos el matrimonio, hay una bendición especial. Hay promesas especiales. Así que en este sentido, los que tenemos pareja, tenemos una ganancia extra, una bendición extra a los que están solteros. Nosotros, los creyentes, al discernir esta realidad espiritual, el matrimonio también debe de ser muy importante, porque expresa una realidad de vida muy alta, sagrada y de mucho valor en el reino de Dios. Ahora, el sexto mandamiento de Éxodo 20:14, rápidamente como referencia, mire lo que dice. Éxodo 20:14, un texto de referencia, de consulta. El sexto mandamiento de los 10 mandamientos de Éxodo 20 dice: no cometerás adulterio. Dios, al prohibir el adulterio, en este versículo, en este capítulo de Éxodo 20:14, Dios, al prohibir el adulterio, aquí le da énfasis a la fidelidad en el matrimonio. Este es el énfasis principal del sexto mandamiento: no cometerás adulterio, haciendo énfasis en la fidelidad en el matrimonio. Pero ahora en Levíticos 18:20, regresémonos, hermanos, está la misma prohibición
Pero en otras palabras, si lo nota, es el mismo mandamiento, pero expresado de otra manera. El mandamiento que tenemos aquí, en Levítico 18:20, es un recordatorio del sexto mandamiento de Éxodo 20:14 que pusimos anteriormente. Pero en este versículo 20 de este libro de Levítico, hermanos, la prohibición es la misma: no adulterar. Pero hay una diferencia, porque el énfasis de Levítico 18:20, donde prohíbe el adulterio, el énfasis aquí es la santidad del matrimonio. Gloria a Dios, amén. En Éxodo, el énfasis es la fidelidad. En Levítico, el énfasis es la santidad. Dios trata el mismo tema del adulterio, Éxodo 20:14 y Levítico 18:20, pero con énfasis diferente. En Éxodo, el énfasis es fidelidad. No adulterarás, el sexto mandamiento. En Levítico 18:20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. El énfasis es la santidad en el matrimonio. ¿Sí notamos esta diferencia? En ambas citas, Dios está advirtiendo acerca del adulterio, porque pone en peligro en Éxodo la fidelidad del matrimonio, en Levítico la santidad del matrimonio. Ahora vamos a entrar en los detalles de este texto. Comencemos con la primera expresión. ¿Cómo dijo Dios? ¿Cómo habló Dios? Además. Y hay una coma. Hay que detenernos ahí entonces. Además. Esta palabra es una verdad añadida de parte de Dios en el contexto de las relaciones inmorales prohibidas de todo el capítulo 18. ¿Se acuerdan de hace 15 días? Les hablé mucho de muchas relaciones inmorales prohibidas en la familia. La lista era muy larga. Espero que se acuerden. Además, esta palabra de Dios, además, es una expresión que indica que se va a añadir una verdad previamente dicha. En ese caso se usa además. Ahora, la prohibición de las relaciones inmorales es la verdad que Dios previamente había dicho en el contexto. También dijo Dios, después de decir además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Vamos a meditar en esta frase. Lo que Dios nos está diciendo: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Para mí me resulta interesante, muy interesante, la manera de cómo Dios define el adulterio en esta frase. Porque aquí Dios está hablando del adulterio. Cuando Él está diciendo, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, ¿de qué está hablando? Está hablando del adulterio. Y a mí me parece impresionante, interesante cómo Dios está definiendo el adulterio. El mismo mandamiento de Éxodo 20:14, no adulterarás. Ahora Dios lo está expresando y además le está añadiendo otros aspectos. Está poniendo, hermanos, más énfasis, más contundencia. Le está añadiendo con el además, le está añadiendo más seriedad al asunto del adulterio.
O sea que para Dios el adulterio no es cualquier cosa, mis hermanos, mis hermanas. Esa es la intención, que entendamos, que aprendamos la voluntad de Dios en relación a la prohibición de no adulterar. Este texto, Levíticos 18:20, puede ser la segunda parte de lo que Dios dijo en Éxodo 20:14. Es la segunda parte. Pero aquí Dios está hablando del adulterio, pero lo está definiendo de otra manera. ¿Cómo le llama Dios al adulterio aquí? Acto carnal. Así le llama Dios al adulterio. Repite conmigo: Dios le llama al adulterio acto carnal. O sea que desde el concepto de Dios, el adulterio es un acto carnal. Y vamos a meditar en esa frase de Dios: acto carnal. ¿Por qué Dios llama al adulterio de esta manera? Acto carnal. Bueno, la misma palabra revela la naturaleza del adulterio. Dios, al llamarle al adulterio acto carnal, está diciendo que es un acto de la carne. Es una acción carnal, obra de la naturaleza maligna en el ser humano. Dios nos está haciendo conscientes, quiere que concienticemos sobre la gravedad del adulterio. Dios, al llamar el adulterio un acto carnal, está advirtiendo a todo creyente de cuidarse de los apetitos carnales pecaminosos de la naturaleza maligna que opera internamente en nuestro ser, en todos nosotros. Todos corremos ese peligro. Dios nos guarde siempre. Dios nos ayude, los que estamos casados, para que mantengamos la santidad de nuestros matrimonios. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios. El adulterio es un acto totalmente carnal. El que comete adulterio está expresando que es una persona dominada, controlada totalmente por los deseos malignos de su carne. Es lo que está expresando. Ahora mire otro texto de referencia, Gálatas 5:19, hace una lista de las obras de la carne, y sorpréndase porque el primero en la lista es el adulterio. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿y quién es el que está en la lista? El adulterio. Así que el adulterio es un acto carnal. Está en primer lugar como una obra totalmente carnal. Regresémonos a Levítico para seguir con la meditación. Escucha y aprende. El creyente, cuando se vuelve carnal, eso es lo peligroso. Eso es muy peligroso. Por eso aquí en esta congregación siempre atacamos ese problema del ser humano, la carnalidad. Y aunque se molesten muchos, seguiremos atacando ese problema. Aunque les duela, aunque se retuerzan, hermanos, como gusanos, porque la palabra es fuerte, no importa. Seguiremos hablando, atacando, advirtiendo sobre que la carne es muy traicionera y muy peligrosa, y que no conviene andar en ella porque nos matará, nos destruirá. El creyente, cuando se vuelve carnal, es muy vulnerable a caer en las obras de la carne. Por ello Dios define el adulterio como un acto carnal, para que el creyente se mantenga consagrado.
y no le dé lugar a las obras de la carne en su persona. Creo, hermanos, que por ello es tan importante el ayuno. Creo también que por ello es muy importante la Santa Cena, porque ayunando, orando y participando de la Santa Cena es la manera, es el medio para tener un motivo para consagrarnos. Imagínense el creyente que no ora, no ayuna, no participa de la Santa Cena, espiritualmente, ¿cómo anda? Espiritualmente, ¿cómo andará? Vulnerable a ser tentado por su propia concupiscencia. Y si se deja dominar por esa concupiscencia, que es los deseos de la carne, puede cometer pecado de adulterio o fornicación, que están dentro de la misma categoría de malignidad. Puede cometer pecado en cualquier momento. Necesitamos, hermanos, tomar en serio esta advertencia de parte de Dios. El peligro del creyente cuando se deja dominar en su carne o por su carne, el peligro del creyente, según el texto, el peligro del creyente cuando se vuelve carnal, lo está diciendo Dios, es la mujer de su prójimo. Lo está diciendo Dios. La mujer de su prójimo. Lo dice Dios. Así que, hermanos varones, hay que tomar en serio lo que Dios está diciendo. La tentación para cometer adulterio para el creyente carnal es la mujer de su prójimo. Dios claramente lo está diciendo: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Ahora, me voy a detener en la palabra prójimo. Prójimo. Vamos a identificar el prójimo. Es importante identificar el prójimo. ¿A quién se estaba refiriendo Dios cuando habló y dice de tu prójimo? El prójimo es aquella persona más próxima a ti. De hecho, prójimo, próximo, vienen de la misma raíz. Interesante, ¿verdad? Gloria a Dios. Prójimo y próximo vienen de la misma fuente, de la misma raíz etimológica. Entonces el prójimo es aquella persona más próxima a ti. En el caso de los varones, en el caso de nosotros los varones, nuestro prójimo es aquel amigo con el que nos asociamos, o aquel compañero de trabajo con el que convives muy de cerca. El amigo más cercano y de confianza que tengas para un varón, ese es su prójimo. Y la advertencia es para ambos. Porque como son amigos o compañeros muy próximos, cualquiera de los dos, hablando de los varones, cualquiera de los dos que se deje dominar por los deseos de su carne, puede cometer pecado de adulterio. El peligro del adulterio siempre está en la tentación con las personas más próximas a nuestra vida, con los que conviven de cerca con nosotros. ¿Se acuerdan del testimonio que le venía contando ahorita en la camioneta a mis hermanas? Lo peligroso
Porque las personas que pueden traicionarte son las que más están cerca de ti. A quienes le tenemos más confianza. Si se descuidan espiritualmente, pueden caer en la tentación de caer en adulterio. Los próximos, nuestro prójimo, debemos de tener mucho cuidado de no caer en el poder maligno de la carne y no causar semejante daño a nuestro prójimo. Sabe que lo único que puede detener a un varón creyente de no levantarse contra la mujer de su prójimo para caer en pecado de adulterio es el temor de Dios que hay aquí en el corazón. Porque cuando hay temor de Dios en el corazón, evitaremos caer en semejante acción carnal. También tenemos que ser muy sabios en mirar con quién nos relacionamos o convivimos de cerca, la clase de amigos o compañeros con los que frecuentamos, a quién les damos nuestra confianza, porque ellos, si son personas carnales, pueden ser peligrosos para nuestro matrimonio. Es lo que Dios está diciendo. Dios termina dando esta advertencia con las siguientes palabras, y esta frase me detuvo, me quedé meditando, hermanos. Y no sé hasta dónde podemos entender esta última frase de Dios: contaminándote con ella. Esta frase revela que hay un peligro muy grande en el adulterio, muy grande. El adulterio contamina, ensucia, llena de inmundicia a los involucrados. El adulterio pervierte la simiente de la vida, la semilla biológica de la vida, corrompe lo sagrado de la vida. El adulterio convierte a las personas involucradas en personas inmundas. Por eso Dios dice: contaminándote con ella. Y la inmundicia abre puerta para que espíritus inmundos entren internamente en las personas. Creo yo que en toda relación inmoral fuera del matrimonio, en el momento cuando el hombre y la mujer caen en el acto sexual fuera del matrimonio, hermanos, hay transferencias de demonios, hay transferencias de espíritus inmundos. Eso es lo trágico de las relaciones inmorales, que las personas se contaminan, se vuelven inmundas. Ahora, yo viví una experiencia hace muchos años, hace quizá como unos 10 años atrás. De repente me hablaron de otra congregación y me dijeron: pastor, ¿será que pueda venir para que nos ayude a orar? Y yo les dije: ¿qué problema tienen? Es que tenemos un muchacho endemoniado, está poseído, y ya tiene una semana en esa condición, y se le está orando y se le ora y se le ora, y le han orado muchas personas y no queda libre. Recuerdo que en aquella ocasión estaba aquí conmigo hospedado un predicador de allá de Tabasco, y le dije al hermano: vamos, acompáñame, vamos a ver qué está pasando. Y nos fuimos. Hermanos, cuando llegamos a aquella casa, aquel hogar, para mi sorpresa, el varón que estaba poseído, que estaba endemoniado, lo tenían acostado, amarrado de las manos, amarrado de los pies y amarrado de la cintura, hermanos, atravesado al colchón, amarrado así, sujetado, porque estaba incontrolable.
totalmente poseído. Hermanos, entre varios varones no podían sujetarlo. Lo tuvieron que amarrar con cuerdas de las manos y de los pies y del vientre, porque la fuerza que tenía, hermanos, que levantaba hasta el colchón donde estaba amarrado. Y en esa condición yo empecé a indagar, porque siempre que me toca orar por un endemoniado, primero yo analizo, pregunto, investigo a ver qué hizo, qué sucedió, por qué pasó, cómo cayó, qué fue lo que practicó. Empiezo a indagar. Y cuando me dicen es que él cayó en adulterio con una mujer. Miren qué tremendo. Cayó en adulterio con una mujer, siendo creyente él, congregándose en aquel templo. Cayó en ese pecado. Le advirtieron que se apartara de ese pecado. No quiso apartarse. Continuó en esa relación de adulterio. Y por último, hermanos, ese hombre cayó totalmente endemoniado, poseído por demonios, amarrado de los pies, de las manos y del estómago. Su condición era terrible. El adulterio, mis hermanos, hace inmundo a las personas. En los creyentes el adulterio, escuche lo trágico, es la pérdida inmediata de la santidad de Dios. Por el acto carnal del adulterio es causa del retiro inmediato de la persona del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Es terrible. Por eso la añadidura de Dios al sexto mandamiento, ahora en Levítico 18:20, dándole énfasis a la santidad. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tenían que ser santos, tenían que mantenerse puros, tenían que cuidar la santidad del matrimonio. La causa, la presencia de Dios en ellos. Acuérdese que el libro de Levítico nos enseña a vivir en santidad como real sacerdocio, como pueblo de Dios, por causa de la presencia de Dios en nosotros. Les dije que iba a ser corto, ya terminé. Pónganse en pie, por favor.